Saludamos al doctor Gustavo Vega Delgado, quien acaba de dejar sus funciones como presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Vega, muy buenos días. Quisiéramos conocer cuáles son sus principales reflexiones tras la tarea en contra del reloj que debieron cumplir para conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral que entró en funciones ya el día de ayer. Gustavo, buenos días. Encantado de recibir su llamada. Saludos especiales a su radio escucha. En efecto, se cumplió el plazo que estaba previamente agendado, con un poco de yapa, yo diría, porque al cumplir los 2 meses de trabajo entregamos nuestro informe de labores. Sin embargo, nos pidieron continuar en funciones un tiempo más. Han sido 3 meses y medio aproximadamente, algo más de 100 días, de un trabajo intenso, yo diría cívico, sin intereses personales secundarios, sino solamente buscando enderezar la senda que lleve a la confianza ciudadana respecto de la democracia y de las urnas. Y como usted lo ha dicho en la antesala de esta gentil entrevista suya, el día anterior a cesar en funciones, entregamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía. También he firmado un oficio especial para la Asamblea Nacional a que conozcan oficialmente de nuestra propuesta, codificando las reformas al Código de la Democracia que a lo largo de 3 talleres de trabajo, los más importantes juristas especializados en democracia y en derecho electoral, junto a periodistas de relieve y de tendencias, y además matemáticos, estadísticos, ingenieros informáticos, que se dieran cita hace aproximadamente 4 semanas en el Consejo Nacional Electoral. Produjo un documento que es ciertamente orientador para que en su momento las reformas al Código de la Democracia se tramiten. Agradezco la presencia particularmente suya, Gustavo, que nos dio luces de orientación sobre varios frentes que la libertad de expresión particularmente debe salpicar en el contexto de la ley electoral y no solamente en la ley de comunicación. La libertad de expresión es un bien que tiene que también estar presente en el Código de la Democracia. Entregamos el documento con una ceremonia pública ante los medios el día anterior a terminar nuestras funciones. Bueno, vamos a hablar, doctor Vega. El balance es variopinto, así es que por supuesto converso con usted sobre lo agridulce de estos tiempos. Sí, vamos a hablar, si me permite, sobre las reformas que se proponen para las elecciones que serán más allá de las de marzo de 2019, pero antes quisiéramos conocer un punto de vista suyo, quizá un comentario sobre la primera actuación del Consejo Nacional Electoral, la elección de la nueva presidenta que se ha dado sin la presencia de 2 de los 5 vocales. En efecto, no se han puesto de acuerdo. Entiendo que atrás de algunas cosas concretas de la tarea electoral hay un acuerdo de gobernanza y entendemos que hay que dejar pasar el tiempo necesario para que los nuevos consejeros se aclimaten al trabajo y además logren una química política entre sí para poder trabajar en equipo. Yo diría que uno de los principales aciertos del Consejo que me tocó presidir fue el mantener la congruencia, yo diría el trabajo intenso, pero siempre bajo una orientación del compromiso país, para que no tengamos tendencias partidistas que pongan alguna nube en la claridad de un panorama que debíamos trazar. Todavía ellos no logran esa química, pero estoy seguro de que lo harán en los próximos días. Algunas diferencias respecto de tendencias ideológicas, noto que está presente entre los 5 consejeros una tendencia en torno a los partidos de centro derecha, Partido Social Cristiano, y creo en alianza con la CONAIE, la nueva presidenta Diana ha recibido de ellos apoyo.
y por otro lado un sector de ideología algo distinta a partir del liderazgo que pueda ejercer en el seno del Consejo el académico y hombre público Luis Verde Soto. ¿Se siente en beneficio del país? ¿Se siente usted tranquilo, doctor Vega, con el resultado logrado, con la conformación de este nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Cree usted que con la presencia de quienes son sus 5 integrantes se han logrado quitar los vicios del pasado reciente de este organismo? Muy difícil. Se ha abierto la trocha, decimos en lenguaje coloquial, cuando se abren los chaquiñanes, se abre la trocha, pero realmente el fin del sendero está todavía por verse. Hay que trabajar mucho en 2 campos. Primero, en retirar el campo minado que tiene el Consejo Nacional Electoral, porque si bien hay vientos de cambio y hemos puesto énfasis en que así sea, el núcleo duro de la burocracia del Consejo sigue siendo lamentablemente perteneciente a la década pasada. Un conjunto enorme de burocracia, sobrepasan los 1000 trabajadores. Evidentemente varios tienen contratos ocasionales, pero fundamentalmente existen funcionarios de nómina que en base de una seguridad laboral están dentro del mismo, generando una suerte de burocracia, de inercia y de rémora para el futuro del país. El tema es duro, porque no solamente en este consejo, sino en otros, la burocracia correísta ha sido atenazadora, ha sido presionante para que los vientos de cambio se ejerzan. Esa es la primera dificultad. Hemos estado sentados sobre un nido de avispas y un saco de alacranes. Lo dije textualmente en una entrevista de hace pocos días que publicara El Universo. Un segundo momento de dificultad es el de que no puede dejar de seguirse depurando el padrón. La tarea de depurarlo es compleja. No se trata simplemente de quitar 1 millón de votos con un brochazo de la demografía nacional. Hay que buscar uno por uno los documentos de identidad de los ecuatorianos y comprobar que no estén descesados, que no estén en el extranjero y por tanto sin ejercer el derecho al voto, que no sean cédulas duplicadas, que no haya extranjeros que hayan asaltado la identidad nacional en un tiempo menor a los 5 años, como manda la ley, que no hayan guerrilleros de la frontera norte con cédula ecuatoriana. Por tanto, la tarea de depurar el padrón es a largo plazo, pero no puede dejar de hacérselo porque cada día tiene que mejorar la transparencia del proceso electoral a futuro. ¿Qué respuesta daría usted, doctor Vega, a declaraciones que han hecho conocidos políticos ecuatorianos en el sentido de que sigue el padrón inflado en aproximadamente 2 millones de votantes? La tarea es de una gimnasia matemática, no es simplemente de una declaración lírica para comparar el censo que el INEC ha producido con relación al padrón electoral. Hay que tener el método para depurar, no es cuestión de simplemente una alerta de demagogia. Por tanto, yo diría que la finalidad fundamental a largo plazo es fusionar el registro civil con el Consejo Nacional Electoral, porque la bicefalia de 2 organismos que trabajan sobre temas afines no permite un trabajo congruente. Nosotros, no el registro civil, ha depurado en 131,000 votos de escaños aproximadamente en 2 meses y se sigue depurando. Sin embargo, el registro civil no lo ha hecho sino a expensas nuestras. Por tanto, yo diría que el principal agente de cambio sobre el tema será fusionar en un solo organismo como pasa en otros países. De lo contrario, decir que está inflado el padrón en 1, 2, 3, 4 millones es muy sencillo. La pregunta clave es el método, cómo hacerlo. Y la única forma es de entrar uno a uno por los registros y observar sobre su legitimidad.
Además nos ensombrece el hecho de que hay dos leyes, una sobre el registro civil y otra sobre el Consejo Electoral, que por decirle algo, Gustavo, tienen discrepancias de fondo. La cédula, según el registro civil, fenece a los 10 años. Según el Código de la Democracia, nunca fenece. Por tanto, hay incongruencias legales que tienen que ponerse entre sí y confrontarse para una de las dos anularse. La tarea es lenta, difícil, a largo plazo, pero no demagógica. Y deberá ser continua. Científica. Doctor Vega, un tema de carácter local que acabamos de tratarlo con un activista, el doctor Yacu Pérez. Quisiéramos referirnos al aparente error que casi se consuma en el tratamiento de la consulta popular relacionado con Quimsacocha. Por poco se trata una propuesta del señor Jorge Glass, propuesta pro-extractivista. Yacu Pérez le ha eximido a usted de responsabilidad, pero dice no tener la menor duda de que no fue un error accidental ni de buena fe, que hubo actuación de mandos medios y algo más preocupante, ha dicho que Diana Atamain estuvo detrás de esto. Le hemos respaldado a Yacu Pérez por su civismo, por su patriotismo, por su activismo valiente, tenaz a lo largo de más de 2 décadas. Concerniente al tema, en efecto, no fue una simple confusión. Fue un boicot, yo diría algo más, fue un complot para en mandos medios preparar un documento maquillado respecto de la consulta de los campesinos de las Quimsacochas, cuando el núcleo duro traía el documento de una ex autoridad ahora en un centro de detención provisional que comandó una petición de consulta a la Corte Constitucional pidiendo apruebe la Corte un 60% de extracción en las Quimsacochas. Maquillaron el documento que estaba dispuesto, o sea, aquel documento presentado por los indígenas y campesinos vecinos del cantón Girón y de las Quimsacochas, maquillaron de tal forma que sonó a una especie de amasijo de las dos consultas, la que propusieran los campesinos, el pueblo, y la que propusiera el ex vicepresidente hoy en el penal. De tal suerte que ventajosamente hubo una captación de la propuesta antes, mucho antes de que se vote, mientras se leía. Y yo tuve que suspender la sesión y pedirle al propio dirigente, el doctor Yacu Pérez Huartambel, que ingresara a la sala del departamento jurídico y con los asesores de presidencia revisaran a detalle el documento. Evidentemente se descubrió el boicot. Tenía unos copy-paste de una y otra propuesta a la Corte Constitucional. La propuesta del pueblo y la propuesta del presidente de la República vía vicepresidente Glass, que entre gallos y medianoche consiguieron un número de firmas disque para que justifique una consulta que la apruebe la Corte Constitucional. ¿Cuál es en todo caso el futuro de esta consulta? Yo diría que si es que no hay cambios en la Corte Constitucional de fondo, seguirá durmiendo la consulta popular, el sueño de los justos. Yo creo, con fe, de que la nueva Corte no será la Corte cervecera, la que ponía en el sótano, ponía en la guardilla de los trámites 2, 3, 4 años para pronunciarse. Yo tengo fe en que la nueva Corte de trámite, a lo que ahora el Consejo Nacional Electoral Transitorio, que en el día previo a ser cesado, ordenó la consulta para que la Corte se pronuncie, esa, la del pueblo, la de los indígenas, la de los campesinos, la de los vecinos de Girón y las Quimsacochas, esa y no la fraudulenta de Glass, pueda ser tramitada y consultada en beneficio de los páramos, del agua
y la no extracción en ningún porcentaje, 0% de tierras para la extracción. Pero denuncio, y lo he hecho ya, que el documento en cuestión fue forjado en una perversa decisión de mandos que no puedo acusar a quién, para que dentro de la burocracia del Consejo Nacional Electoral se torpedee un proyecto de vieja aspiración de los que creen en los derechos de la naturaleza. Un boicot, un complot que debimos exorcizar en su tiempo para evitar que nos metieran gato por liebre. Muy grave. Ojalá realmente se viabilice esta consulta y se la pueda realizar en el mes de marzo, doctor Vega. Vayamos ya en la parte final a las reformas al Código de la Democracia por usted y el Consejo Nacional Electoral propuestos, entre las cuales se destaca la eliminación de el inequitativo método de asignación de escaños, método de Hunt. También la reducción a 100 en la cantidad de asambleístas y mejoras en general en el control del uso de recursos públicos. ¿Cómo se encuentra usted con respecto a estas propuestas y qué viabilidad les ve, doctor Vega? Es importante el documento que ustedes, un conjunto de 35 expertos en distintos campos interdisciplinarios, produjeron a lo largo de 5 horas intensas de trabajo, 3 talleres cuyo documento final entregamos hace 2 días a los medios. Yo creo que es importante señalar a manera de síntesis la necesidad de que se debata sobre el tema de los distritales. Hay pros y contras, y yo diría que hay que llegar a un acuerdo, porque la tesis de los distritales sirvió más bien como una cortina de humo para la trampa. Se refiere a los cambios que se proponen también en la división de distritos. En efecto, los cambios que se producen en los distritos, sobre todo de 3 provincias grandes, demográficamente hablando, Pichincha, Guayas y Manabí. De tal suerte que yo creo que el tema que abrieron ustedes en el debate, en el taller mencionado, apunta a que precisamente se debata mejor los pros y contras de los distritos. Un segundo punto importante es la tecnología. Ya varios países han entrado con fuerza en la tecnología del voto electrónico. Voy a citar Brasil, un país enorme en población y que si hubiese sido que ese país disponga una cantidad de X de papel para poder hacer las papeletas, se acabaría la Amazonía en su defensa de los árboles y de los bosques. El voto electrónico es una responsabilidad con el futuro del planeta. Es un tema que tiene que tecnológicamente implementarse a la brevedad, bajando los costos. El voto postal, de la misma manera, controlando la posibilidad de riesgos de alteración para los ecuatorianos es importante. Este momento un voto en el extranjero cuesta $70. El voto en el país cuesta $7, una diferencia abismal. El voto postal puede ayudar a agilizar y captar la mayor posibilidad de votos de los extranjeros, de los ecuatorianos en el extranjero. Otro tema clave que se debatió en el taller y que está consignado en el documento, lo que usted menciona, es la necesidad de dar de baja al método de Hunt, que en forma absolutamente inequitativa desde el 2012 está vigente en el país. Método que privilegia a las mayorías y margina aún más a las minorías. El estadístico y matemático Rafael Estrella Aguilar ha estado siempre contribuyendo con el Consejo Nacional Electoral Transitorio en esta materia por sus estudios, investigaciones y su libro al respecto. Temas importantes son los que tienen que ver con la libertad de expresión. Hemos puesto varias reformas para que, por ejemplo, en la canalización de los fondos económicos a los medios que determina la ley, se ha puesto 1000 trampas para no pagar. De esa manera se minimiza la capacidad de los medios de comunicación, radiales, televisivos, prensa escrita, para producir una publicidad honesta, transparente, no marketológica, en beneficio de los movimientos
políticos. Se necesita agilizar, volver más amigable, con mecanismos severos de control, por supuesto, pero dinamizar un camino hacia la libertad de expresión que no boicotee la canalización de los fondos desde el Estado cuando se trata de pautar publicidad. Son algunos de los cambios que yo creo que son doctor Vega, otra de las sugerencias que se hizo en este simposio del cual surgió este documento fue de que se incentive de alguna manera el debate electoral, el debate temático, de que los candidatos deban necesariamente exponerse ante los electores y no acudir a las argucias electorales de no presentarse a debates, no aceptar entrevistas, de quién está adelante, no debate, etcétera, etcétera. ¿Alguna sugerencia por lo menos se da en este sentido en las reformas? Sí está consignado, en efecto. Se trata de evitar el populismo, la demagogia, el asalto a la esperanza de los ciudadanos a través de ofrecer simplemente una quimera sin sustento, sin método. La necesidad además de que los candidatos pasen por primarias y no sean solamente designados por los caciques del partido o movimiento X. Las primarias o los mecanismos de selección interna son indispensables y el Consejo Nacional Electoral debe no inscribir esas candidaturas si son producto de una decisión de tal forma vertical, piramidal o digital por parte del dueño del partido. Yo creo que en ese sentido, precisamente la necesidad de que la parte doctrinaria, la capacitación, el énfasis en los planes de trabajo para que se pueda inscribir una candidatura es sustancial. De esa manera evitamos el asalto a la buena fe de los votantes. Al terminar esta delicada labor que usted ha cumplido frente al Consejo Nacional Electoral, y con esto terminamos, doctor Vega, ¿se queda usted con la tranquilidad del deber cumplido? Mi querido Gustavo, yo creo que sí, el saldo personal es a favor. Pude lograr una gobernanza total. En el 99% logramos aprobaciones por unanimidad. Pude mantener la cohesión y coherencia interna de los 5 consejeros, a pesar de provenir de tan distintas fuentes. Es muy importante el liderazgo para mantener congruencias internas y no romper la unidad. Segundo punto, es de que hemos logrado un trabajo intensísimo, cambios que no se pudieron haber logrado en años, 3 meses que ni siquiera pueden ser comparados a 10 años previos en materia de calidad. Sin duda, quedan cosas pendientes y la autocrítica y la crítica son saludables. No pensamos que hemos logrado terminar la tarea, pensamos desde el principio que la transitoriedad nos daba la fuerza de hacer las cosas bien. Cuando uno tiene un cargo permanente, pues la molicie, la negligencia, la burocracia puede inundar el alma de un político. Ventajosamente no fuimos políticos, fuimos cívicos, y el saldo a favor queda en la conciencia personal y entregamos, por cierto, a la ciudadanía la libertad de opinar sobre nuestra acción. Muchas gracias, doctor Vega, por habernos atendido. Gracias Gustavo. Declaraciones del doctor Gustavo Vega Delgado, quien fue hasta el día de ayer presidente del Consejo Nacional Electoral. Vuelve a sus funciones académicas.